Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Ella es María y bueno, está aquí para hablarnos un poco de los desafíos y las oportunidades de la Unión Europea. Y bueno, le hemos preguntado si queremos que la presentemos, pero ha dicho que mejor que se presente a ella, entonces nos va a contar más o menos qué hace, en qué trata su trabajo. Luego va a hacer una ponencia, más o menos va a hablar ella 20 minutos o así, y luego, como sabemos que os gusta mucho el turno de preguntas y respuestas, pues vamos a intentar que sea más largo que las otras ponencias para que podáis hablar directamente con ella. Así que nada, te paso el micro. Hola, pues buenas tardes a todos. Efectivamente, mi nombre es María Andrés, soy la directora de la oficina que el Parlamento Europeo tiene en España. Y os preguntaréis, ¿pero tiene una oficina en España el Parlamento Europeo? Pues sí, en cada Estado miembro tiene una oficina. Yo llevo aquí ya bastantes años, aunque hice una mili muy larga en Bruselas, he estado allí trabajando siempre en el Parlamento Europeo desde el 2003, que soy funcionaria europea. Soy periodista de formación, a mí lo que me gusta es hablar y comunicar y contar las cosas como están ocurriendo, y espero que esta charla os resulte interesante. Me dicen que hacéis muchas preguntas, esto me asusta un poco, a ver es que hasta qué punto soy capaz de responderos, pero vamos, que no tengo ningún problema en deciros, no tengo ni idea, pero lo voy a averiguar. Venga, vamos allá. Lo que yo quería contaros hoy, yo creo que ya estaréis hartos de ir a clase y que os cuenten qué son las instituciones de la Unión Europea, cómo funcionan, cuáles son los tratados, cuáles son las directivas, las políticas. Yo estoy aquí para contaros la información de pasillo, qué es lo que ocurre dentro de las instituciones, la complejidad de todo lo que está ocurriendo en el panorama de geoestrategia mundial, internacional, sobre todo europeo, en los últimos años, y cosas que os puedan interesar para entender mejor las noticias cuando leéis el periódico y leéis noticias sobre la Unión Europea. ¿De dónde venimos? Venimos de un escenario que Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, dijo antes de las últimas elecciones. Las últimas elecciones europeas han sido 2019. Son cada 5 años, las últimas fueron en 2019, nos tocan las siguientes en junio del 24. Así que yo ya estoy calentando motores para salir a la campaña. Yo no pertenezco a ningún partido, yo soy funcionaria europea, pero para convenceros a todos de la importancia que tiene ir a votar en las elecciones europeas. Antes de las pasadas elecciones europeas vivimos una campaña tremendamente hostil y llena de baches, en la que teníamos mucho miedo por lo que estaba ocurriendo. Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, lo llegó a llamar estamos en una situación de policrisis, porque habíamos hablado ya de tantas crisis en los años anteriores. Tuvimos una legislatura en la que, bueno, pues empezamos con este siglo XXI. Empieza con la crisis financiera del 2008, que afecta muchísimo, en la que se empieza a ver una brecha entre los países del norte, contribuyentes netos de la Unión, y los países del sur, receptores netos que no acababan de salir con ese motor gripado de la crisis financiera, y en la que se tarda demasiado en tomar decisiones, y los países del sur ven demasiado lastradas sus economías y su endeudamiento hacia los países, hacia la Unión Europea, y por lo tanto nos cuesta mucho salir. Es un bache del que nos deja una huella muy profunda en términos de desempleo, de desafección política y de social unrest, de descontento social, si queréis, ¿no? Seguida de esa crisis, en la que por fin nos empezamos a recuperar con una serie de medidas, llega la decisión de Reino Unido de salir de la Unión Europea, la siguiente bofetada que tuvimos en el 2015. Y en el 2016, casi a la vez, empieza también a tener lugar la crisis durante la guerra de Siria, de los refugiados, que empiezan a entrar a través de, sobre todo, las fronteras del este de la Unión Europea, con unos países muy cerrados y muy poco proclives a recibir esos refugiados, que empiezan a cuestionarse y las costuras, las fronteras exteriores de la Unión Europea, y que dan lugar incluso a una crisis realmente de identidad, donde se pone en cuestión la solidaridad que tiene la Unión Europea, siempre esa imagen, ¿no?, de nos hemos creado para ser solidarios con todos y dar soluciones humanas a la gente. Y todas estas crisis, junto con la elección de Trump en Estados Unidos, que pone en juego el multilateralismo al que estábamos acostumbrados, nuestro socio preferente de repente empieza a hacer aguas con su America First, y vayan ustedes a financiar su propio ejército porque estamos hartos de sacarles las castañas del fuego, empiezan a hacernos pensar que tenemos una crisis tremenda de identidad. Y nos enfrentamos a un caldo de cultivo en el que tantísima gente enfadada, tantísima gente que no sabe bien hacia dónde vamos, pero que sospecha que la Unión Europea está tomando decisiones muy importantes, aunque no acabo de entender ni quién decide qué, solo que a mí al final yo me tengo que apretar el cinturón, o mi barrio se llena de mujeres con velo y a mí esto no me gusta porque ya no me reconozco, o deslocalizan la empresa donde trabajaba mi primo que se va al paro porque la llevan a no sé qué otro país, y empieza a haber un descontento social tremendo en el que
hay un auge de partidos populistas de extrema derecha y de extrema izquierda, especialmente preocupante la extrema derecha después de la crisis financiera, porque pone en cuestión todo lo que la Unión Europea hace. Y yo, que llevo muchos años trabajando en el Parlamento Europeo, os decía, ya desde el 2003, y cada pleno me voy a Estrasburgo para ver los debates y las votaciones, al final uno se da cuenta de que por muy opuestos que sean extrema izquierda y extrema derecha, acaban votando lo mismo muchas veces en las directivas principales, porque su única intención es el boicot desde dentro, es el voto anti-europeo, eurófobo, vamos a salir. Los partidos populistas suelen además dar soluciones muy fáciles a problemas muy complejos. Tú estás enfadado porque hay muchas mujeres con velo en tu barrio. Te entiendo, hermano, porque yo también me pasa, ya no me siento francés, no me reconozco. Si saliéramos de la Unión Europea, este problema se solucionaría. El cómo, de qué manera y la veracidad de estos argumentos son muy fáciles de refutar, pero la gente que está enfadada no se para a pensar y sobre todo no conoce, no entiende lo que le están contando. Se queda con el, si salimos de la Unión Europea las cosas irán mejor porque recuperaremos el control. Take back control. Entonces, como decían los Brexiteers durante la campaña, ¿no? Una campaña, la del Brexit, en la que además nos piden que ni siquiera intervengamos desde las instituciones europeas. Yo, que trabajo en comunicación, al principio dijimos, nos vamos a rearmar, vamos a ir a contar a todo el mundo que eso que cuentan en los autobuses de ganaremos 1 millón de libras para nuestra sanidad pública cuando salgamos de Reino Unido es totalmente mentira, es fake news. Y nos dijeron, no. Cameron dijo, no, porque sí, esto va a ser injerencia en el debate interno, que todavía vais a crear más eurofobia, quedaros calladitos, que esto es un tema que yo voy a solucionar muy bien, dadme un poco de tiempo para el referéndum. Y luego pasó lo que pasó. También porque los jóvenes, que mayoritariamente estaban a favor de continuar dentro, no fueron a votar, se quedaron en casa. Bien, llegamos a las elecciones del 2019 en este ambiente de crisis y nuestro mayor miedo era precisamente ese auge de la extrema derecha y de movimientos eurófobos en el Parlamento Europeo. La realidad es que la sangre no llegó al río, porque se consiguió que no hubiera más de ese 30% de partidos eurófobos, de partidos que defendieran salir de la Unión Europea, pero sí que hay, sobre todo con el Brexit, claro, salen todos los Brexiteers, con lo cual todos los Nigel Farage y compañía se van y abandonan su escaño, ¿no? Pero sí que vemos que hay entre un 20 y un 25%, entre un 23 y un 25% de escaños que son abiertamente eurófobos y que manifiestan su disconformidad con todo lo que sea ceder más autonomía, ceder más capacidad de decisión a la Unión Europea. Sube mucho la participación en todos los países. En las elecciones del 19 entendemos por fin que la gente piensa que esto es importante, no solo en España, donde coincidía con otras citas electorales y uno puede pensar que por eso la gente votó, en el resto de países también. Y empieza a haber una cierta opinión pública que dice esto de Europa importa, aunque no acabe de entender cómo se toman las decisiones, pero sí sé que me afectan mucho luego en el día a día cada vez que tengo una crisis, y como las crisis cada vez son más globales. Otra consecuencia de las elecciones europeas es que tradicionalmente en el Parlamento Europeo veníamos de un juego a dos bandas en el que el grupo del Partido Popular Europeo, casi siempre mayoritaria, que ganaba con una mayoría de escaños, y el grupo de los socialistas, si se ponían de acuerdo, eran capaces de adoptar decisiones, de votar directivas y de pasar legislación. Ahora empezamos a necesitar en el 2019 por lo menos un juego a tres bandas. Hay una mayor fragmentación del escenario político en el Parlamento Europeo, en el que cada vez cuesta más tomar decisiones. Y eso se nota y mucho, por ejemplo, nada más empezar esta legislatura, con la dificultad que tenemos en aprobar quién iba a ser el presidente o presidenta de la Comisión Europea, que como sabéis es Ursula von der Leyen, y que fue elegida por un margen de un puñado de votos con una dificultad enorme porque no había una opinión mayoritaria, no había un acuerdo y se visibiliza mucho la fragmentación que hay dentro del Parlamento. Esta polarización de partidos políticos, del resultado en todos los países, es algo que se ve a escena global en toda Europa, lo estáis comprobando en España estos días con los resultados de las elecciones. Cada vez hay más fragmentación y más dificultad para hacer avanzar la legislación. Ursula von der Leyen sale elegida finalmente, primera mujer presidenta de la Comisión, y establece que la agenda de la Unión Europea tiene que ser una agenda verde, digital y social. Si os quedáis con una idea de cuál ha sido esta legislatura, el objetivo de primeras, cuando todavía
éramos muy ignorantes e inocentes y no sabíamos la que nos iba a caer encima en estos últimos 5 años, con el COVID y con Rusia. Nosotros pensábamos que íbamos a seguir trabajando en una agenda legislativa normal, en el que ya habíamos salido de la crisis, ya el Brexit era agua pasada, nos habíamos recuperado, más verde, más digital, más social, para no perder la carrera de competitividad y con un papel en el mundo. ¿Qué es lo que acaba ocurriendo? Pues si esto fue en otoño del 19, enseguida llegamos en el 20 y en febrero del 20 acontece lo que se da en llamar la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, que es una pandemia terrible que deja miles de muertos y a la gente encerrada en sus casas y que nos obliga a tener un punto de inflexión en las instituciones europeas, porque aprendiendo de las lecciones de la crisis financiera anterior, del Brexit, del caldo de cultivo, de los populismos, de la extrema derecha, nos damos cuenta de que la Unión Europea, las crisis son cada vez más globales, afectan cada vez con mayor velocidad y la lentitud con la que Europa reacciona a estas crisis nos está afectando muy en negativo y estamos perdiendo a la gente por el camino. Con el COVID, la verdad es que tenemos que decir que a pesar de que en las primeras 3 semanas había una cierta pulsión de renacionalización, ¿no?, de cierre de fronteras, de yo no te paso estos respiradores, de piratería incluso, de yo me quedo las mascarillas, por mucho que había mercado interior, al final, en apenas 3 semanas, las instituciones europeas se reorganizan y consigan dar una gestión muy eficaz en caliente de la urgencia sanitaria, de la movilidad y las fronteras para repatriar con dinero comunitario a la gente que se había quedado fuera, las vacunas, ese gran éxito del COVID y sobre todo de recuperación económica, porque el parón nos da que pensar y nos damos cuenta de que necesitaremos un estímulo económico muchísimo más potente de lo que habíamos imaginado siquiera en crisis anteriores y además con una velocidad, a una velocidad, ¿no?, de aprobar todo esto mucho mayor que antes. Y entonces se empieza a hablar de los fondos Next Generation, del paquete de recuperación, que hablamos junto con las perspectivas financieras, que son el presupuesto que la Unión Europea tiene cada 7 años, habitual, el normal. Si le sumas esas perspectivas al paquete de recuperación, estamos hablando de 1,82 billones de euros, que tiene tantos ceros que uno se pierde y ya no sabe muy bien de qué está hablando, pero es el mayor paquete de estímulo económico que se saca encima de la mesa en un acuerdo histórico en julio del 2020. Pensad que la pandemia empieza a finales de febrero, el 20 y pico de febrero, ¿no? No, el 20 y pico de febrero es Ucrania, empieza en marzo del 2020. Este acuerdo es histórico y me gustaría que os quedarais con estos 3 datos para que entendáis por qué en esta legislatura os intento transmitir que hemos aprendido muchas de las lecciones de crisis anteriores, donde nuestra respuesta era ineficaz, poco solidaria y no estaba sabiendo resolver las preocupaciones de la gente, porque reaccionamos con mucha más velocidad y sobre todo por la capacidad que tenemos de reinventarnos y de dotarnos de capacidades que antes no teníamos. En este acuerdo histórico, la cuantía es inimaginable en tiempos anteriores, pero es que además decidimos que no podemos volver a lastrar a los países que más lo necesitan, por lo tanto, ese dinero del paquete de recuperación se va a dar la mitad de ello, por lo menos en forma de subvenciones. Subvenciones es cuando no tienes que devolver el dinero a fondo perdido a los estados que más lo necesitan. Eso es algo en el que no pasó en la recuperación económica de la crisis del 2008, donde los países que eran rescatados asumían una deuda terrible que luego les ha costado mucho recuperar. Y además abrimos la puerta a una deuda comunitaria. Le decimos a la Comisión Europea, vamos a sacar bonos europeos. Tú vas a los mercados, te financias y es una deuda de la que respondemos todos. Estas 2 novedades, lo de que la mitad se da en subvenciones y que abrimos la puerta a la deuda comunitaria, la verdad es que es uno de los mayores hitos de esta legislatura cuando hablamos de cómo nos hemos conseguido reinventar para salir adelante después del COVID, ¿no? El Parlamento Europeo lo aplaude y dice, bueno, pero nosotros somos los que negociamos el presupuesto. Ustedes han estado 3 días, 4 noches casi en una cumbre sin precedentes hasta que han acordado esto, pero ahora la letra pequeña tiene que declinarse y tenemos que aprobar el presupuesto y yo pongo 3 líneas rojas. 1. No me pueden decir los países del norte, muy bonito lo del paquete de recuperación, pero lo vamos a quitar de los presupuestos de los próximos años. O sea, esto no es un cambio de bola en la cesta, no. Ustedes tienen que poner ese dinero fresco encima de la mesa. No sacrificaremos las políticas prioritarias del presupuesto, como el programa Erasmus, como la PAC, etcétera, etcétera. 2.
Estamos teniendo mucha bronca últimamente con un par de países, sobre todo al este, que no están sabiendo entender que la Unión Europea es mucho más que unas fronteras, un mercado común y unas fronteras donde uno puede transitar. Es un conjunto de valores y estamos hartos de decirles que no están respetando el Estado de Derecho, la democracia, la independencia del sistema judicial, con lo cual queremos una cláusula por la que vamos a condicionar ese paquete financiero. Si usted no recupera su Estado de Derecho y la calidad de su democracia, no le vamos a dar dinero, hablamos de Polonia y Hungría sobre todo, y vamos a asegurar los recursos propios de la Unión Europea, de los que llevamos hablando muchísimo tiempo, pero luego nunca es buen momento para cambiar ese sistema de financiación de la Unión Europea. Vosotros sabéis, si os pregunto qué porcentaje del PIB de cada país se da al presupuesto de la Unión Europea, ¿sabríais darme una cifra orientativa? Venga, lanzaros. ¿Quién me dice una cifra? Del 1 al 100, del PIB de cada país. ¿Cuánto se destina a fondos europeos, a financiar las instituciones, los programas? ¿Quién más? ¿Quién más? 9. Más, venga, cada vez consigo más pasta. Un 7. 0,5. Hombre, qué optimista. El 1%. El 1% del PIB aproximadamente de cada país. Eso es poquísimo. Y con el 1% financiamos todas las partidas de los programas Erasmus, de la política agrícola, Mi Sueldo, las instituciones europeas y todo lo que consiste en financiar la Unión Europea. Entonces, lo que el Parlamento dice es: estamos hartos de que cada vez que hay una crisis y hay que sacar más dinero del bolsillo, porque esto es una ridiculez, el 1%, tengamos que tener una cumbre durante días y noches y poner a la gente contra la pared hasta que por fin los jefes de Estado y de Gobierno, muertos del aburrimiento, te dicen, o del sueño, del hambre, te dicen, bueno, venga, va, sacamos el dinero encima de la mesa. Y se crea esa agenda de recursos propios. El resultado de esas negociaciones, y os lo cuento para que entendáis también, me estoy yendo de la hora, ¿verdad? ¿Cuánto me queda? No, muy bien, vale. Sí, el resultado de esas negociaciones, me avisáis cuando me quedan 5, ¿vale? Vale. El resultado de esas negociaciones, y os lo cuento para que entendáis que el Parlamento Europeo al final, aunque no esté en las cumbres donde se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno y no esté tan presente, luego tiene mucho músculo político y de toma de decisiones, se sale con la suya a medias, pero se sale con la suya en las 3 demandas, en el hecho de no sacrificar otras políticas prioritarias, en el hecho de crear esa cláusula de condicionalidad para que los Estados miembros que no cumplen con el Estado de Derecho y la democracia no perciban los fondos de recuperación europeos, y esa agenda de recursos propios que se establece con un calendario y que incluye varias vías para empezar a tener recursos propios dentro de la Unión Europea. Entonces, yo creo que salimos de esa crisis del COVID fortalecidos, con un balance positivo, y no lo digo yo por ser optimista, lo dicen todos los analistas, lo dicen todos los periodistas. Hemos sabido reinventarnos en un tiempo récord. Tenemos la vacuna, que es una gran historia de éxito que, acordaros, no existía y no sabíamos si íbamos a lograr cuando empieza la crisis. Recuperamos el concepto de solidaridad europea, con el paquete de recuperación, las vacunas, etcétera, para todos, y recuperamos una visión política. Eso también nos tiene que quedar muy claro, porque si decíamos que al principio de la legislatura habíamos dicho que Europa será más verde, más digital y más... Muy bien, muy bien. Si queríamos una Europa más verde, más digital y más social, se establece que el fondo de recuperación solo podrá invertirse, vamos a dejarnos ya de aeropuertos en ciudades pequeñitas que luego no se usan, vamos a decir que no, que ya vale, solo podrán usarse en proyectos que sean, por lo menos un 30% de los proyectos del fondo de recuperación tienen que ser en clave verde, un 20% en clave digital y el resto en clave social o lo que necesite el Estado miembro para recuperarse, para recuperar su sistema de salud, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esto es lo podemos vender como una historia de éxito. Y entonces acabamos el 2021 saliendo fortalecidos de esta crisis y decimos, bueno, ya no se nos pone nada por delante, hemos superado la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial, y llega el 24 de febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania. Una invasión que no supimos ver venir. Borrell estaba sentado conmigo en la mesa 4 días después con unos periodistas y en un off the record, que luego hizo público, por eso os lo puedo contar, admitió, vamos, que es que nos dieron por todos sitios porque no nos imaginaba, y nos lo llevaban diciendo mucho tiempo, oye, hay columnas de tanques, pero la gente decía, esto es un órdago, no va a ser así, Rusia como mucho hará una incursión muy rápida, entrará y saldrá, al final no va a ser una invasión en toda regla, y bueno, y luego vimos lo que pasó. Volvió a ser la peor crisis tras la Segunda Guerra Mundial,
que habíamos tenido en la Unión Europea. Y esta guerra, que todavía no ha terminado y que además se está alargando y que está teniendo unas consecuencias tremendas, ha terminado de cambiar el panorama en el que nos movemos, en el que vivimos y en el que entendemos la Unión Europea desde entonces. También hemos reaccionado en muchos frentes. Os voy a contar así muy, muy rápido las consecuencias principales que ha tenido. Para empezar, en una dimensión política. Acordaros que estamos hablando de febrero del 22, que estamos en octubre del 23, es que ha pasado apenas año y medio ni siquiera. Y estamos hablando de una Alemania que todavía tenía el Nord Stream con las tuberías estas de gas conectadas con Rusia. Teníamos una dependencia energética de Rusia bestial a muchos países del este de hasta el 90% de su suministro. Suecia y Finlandia ni soñaban, ni se imaginaban, ni debatían sobre la conveniencia de entrar en la OTAN, porque seguían manteniendo su neutralidad. En fin, el paradigma, la dimensión política, el impacto que tiene todo esto, los países bálticos totalmente asustados pensando mañana soy yo el siguiente, me tengo que rearmar. La decisión de la Unión Europea, la dimensión en defensa, una política que cuando se van los del Reino Unido decimos, bueno, por lo menos como estos arrastraban mucho los pies en temas de seguridad y defensa y siempre lo vetaban, a ver si ahora podemos avanzar un poquito. Pero no se avanzaba nada, porque no había voluntad de los Estados miembros. De repente se van y, como dice Borrell, por fin me compran el paquete este de la brújula estratégica. ¿Habéis oído hablar de la brújula estratégica? Es esta... bueno, como nos encanta tener palabras en Bruselas que resumen conceptos muy complejos, uno de los palabras es este, Strategic Compass, que consiste básicamente en dotar a la Unión Europea de una capacidad real defensiva con un ejército que tenga soldados de todos los Estados miembros y que sea capaz de una fuerza de reacción rápida inicial de 5.000 soldados que pueda aumentar en los próximos años, que han empezado, creo, ayer precisamente sus primeras maniobras físicas sobre el terreno en Cádiz. Así que esto sigue avanzando. La dimensión política, la dimensión en seguridad y defensa, decidimos crear un fondo, el Fondo Europeo para la Paz, llamado así, que consiste en financiar armamento para que un país se pueda defender. Imaginaros, a Monnet y a Schuman mirando cómo sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial hemos creado unas instituciones que deciden de repente que hay que financiar armamento de manera conjunta con dinero y presupuesto de la Comisión y de los Estados miembros para ayudarle a otro país a defenderse. Pero todo esto ocurre porque entendemos enseguida que no era un órdago a la grande de Rusia, lo entendemos tarde, pero lo entendemos de golpe, que esto es un intento de recuperar, de cambiar la geopolítica global en un momento muy inestable del tablero de juego a nivel mundial y que estamos hablando no de Rusia, sino de nuestra democracia y de la manera en la que nosotros, no estamos hablando de la seguridad de Ucrania, sino de la democracia europea y de la seguridad europea y la capacidad que tendremos de vivir en paz en el resto del continente, porque está claro que no iba a terminar ahí. La dimensión humanitaria que tiene la guerra en Ucrania con los millones de desplazados a los que sabemos darle en apenas 2 meses papeles a todos los ucranianos que entran, ¿no? Un sistema de protección para poder trabajar, residir y tener asistencia sanitaria. Y, por supuesto, una dimensión económica en el que intentamos romper todas las ataduras que nos quedan con Rusia y empezamos a entender, a golpe de crisis, a golpe de batacazos, que tenemos que empezar a perder la inocencia. Que la Unión Europea comerciaba con terceros países de manera muy naif hasta ahora, pensando nosotros abrimos fronteras, creamos acuerdos comerciales, comerciamos y a través de eso exportamos también nuestros valores, la democracia, la paz, la estabilidad, y a lo mejor no es así en este momento. A lo mejor tenemos que empezar a ser más estratégicos, más autónomos y más soberanos en nuestras decisiones y en nuestros recursos, no solo los energéticos, sino también en materias primas raras que necesitamos a la hora de construir un móvil, en paracetamol. Se ha dicho mucho esta expresión, que es verdad, que cuando empieza el COVID ni siquiera un solo gramo de paracetamol se producía dentro de la Unión Europea. Hasta ese punto dependíamos de terceros países para el suministro de algo tan básico como el paracetamol, etcétera, etcétera. Entonces, acuñamos un nuevo término, que es el de autonomía estratégica abierta, que seguramente habréis oído, que es el término de moda, que yo bromeaba con un periodista y le decía, tú te vienes conmigo a Estrasburgo, vamos al debate sobre el Estado de la Unión, pero por cada autonomía estratégica abierta que oigamos nos vamos a beber un chupito, ¿ya? Lo vamos a pasar estupendamente bien. Y efectivamente, es como que todo se ha convertido hoy en esa necesidad que tiene Europa de reafirmarse, de ser más asertiva en la escena final, en la escena internacional, y de recuperar
tanto económicamente como políticamente y diplomáticamente esa autonomía, ¿no? Para ser estratégicos. Y luego, por supuesto, y ya con eso termino el balance de a dónde estamos, y os doy en 3 minutos los retos a los que nos enfrentamos para empezar las preguntas. No puedo olvidar, cuando estamos hablando de Ucrania, el cambio tan tremendo que se ha producido en un debate como el de la ampliación. Dormía en el sueño de los justos. Ursula von der Leyen, cuando sale elegida presidenta de la Comisión, ni se le ocurre hacer una mención a la ampliación. Vamos, es que yo he querido ser funcionaria de ampliación en la Comisión Europea de Enlargement, porque yo no sé qué hacían muy bien, pero durante años se habrán dedicado a hacer análisis y aquello estaba todo muy parado, porque había habido una indigestión tan grande en la capacidad de absorción que habíamos tenido con la ampliación al este en el 2004, que digamos que no había un apetito real de los Estados miembros, y más con esa fragmentación política, esa polarización, esa vuelta al soberanismo en muchos países, no había ningún apetito por la ampliación. Y ahora nos damos cuenta de que es una necesidad, porque hay que comprometerse con Ucrania, que se están muriendo por defender la democracia y los valores europeos. Pero si nos comprometemos con Ucrania, no podemos saltarnos la cola. Y es que en la cola hay mucha gente. Tenemos a todos los Balcanes, hay hasta 9, si no contamos a Turquía, porque la situación con Turquía sí que está muy bloqueada, digamos de las dos partes también, como candidatos a la ampliación. Tenemos hasta 9 candidatos a la ampliación y Georgia trabajando en ello, ¿no? Así que, bueno, pues, ¿cuánto hemos cambiado desde las elecciones del 19? ¿Cuántas crisis nos han vuelto a pasar por encima? ¿Con qué rapidez y con qué asertividad hemos sabido reaccionar en muchas de ellas? ¿Cuántos problemas no hemos sabido solucionar y se están enquistando? Estoy pensando ahora en, por ejemplo, el pacto migratorio, que es uno de los grandes flecos que quedan sin solucionar, que se ha intentado en Granada y no lo diré fuera de aquí, bueno, me estáis grabando, pero me da igual, pero ha sido bastante decepcionante el no conseguir ese pacto migratorio en la cumbre de Granada. Había mucha expectativa que no se cumplió. Y bueno, quedan todavía muchas cosas por solucionar, pero yo diría que hemos dado un paso de gigante a la hora de reinventarnos y de entender lo que significa la Unión Europea a la hora de dar respuestas a diferentes crisis. Y ya sin más, 2 minutos de verdad para recordaros que si hacemos una reflexión de hacia dónde vamos, porque queda apenas un año de legislatura, abril del año que viene será el último pleno al que tenemos para aprobar todos los pactos, todas las directivas, todos los acuerdos que todavía están en negociación, en trílogos pendientes, con lo cual se nos bloquea y todo lo que se quede colgando y no haya un acuerdo votado y adoptado cae al agua. Y tenemos que empezar de cero, aunque llevemos años negociando, con la siguiente legislatura, porque tenemos una composición distinta del Parlamento y unos comisarios diferentes, y habrá que empezar otra vez de cero a reabrir la caja de Pandora. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos hacia un mundo cada vez más polarizado. Me lo dices o me lo cuentas mirando las noticias de este fin de semana, o lo que está ocurriendo en Israel y Palestina, pero también con la crisis que hemos tenido en Mali o con la crisis de Nagorno-Karabaj en apenas unos meses a la vuelta de verano. Vamos hacia una mayor autonomía estratégica abierta, chupito, porque realmente vemos que en todas las políticas de la Unión Europea se están dimensionando de una manera diferente para asegurar que se acortan esas cadenas de valor, que relocalizamos las materias primas, que no nos ganan por la izquierda y por la derecha ni Estados Unidos ni China, aunque nos está costando mucho reaccionar, y empezamos apenas a girar un timón de un barco muy grande que nos cuesta virar para ser más independientes, por ejemplo, en las empresas estratégicas que tenemos. Y yo siempre digo que esa autonomía estratégica abierta es un poco el grito de paz con el que la Unión Europea responde a un mundo cada vez más hostil y más polarizado, diciendo: hemos perdido la inocencia, estamos aquí y sabremos defendernos, pero siempre desde la paz, desde el multilateralismo, intentando responder con nuestros valores, ¿no? Esos valores que conforman el ADN europeo. Os podría contar mucho más, pero yo creo que vamos a abrir a preguntas. Todavía hay muchos temas que quedan encima de la mesa. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Moderas tú y vas dando... Vale, perfecto. Bueno, primero de todo quería darle las gracias a María por la ponencia que nos ha hecho. Han sido, la verdad, que media hora bastante interesante. Se nos ha pasado, a mí al menos se me ha pasado bastante rápido. Y bueno, no sé si alguno quiere hacer una pregunta. Sí, vale. Entonces, ¿quién tiene el... Vale, Joanne tiene el micro. Entonces, nada, si decís vuestro nombre para que María os pueda conocer y le preguntáis lo que queráis. Buenas tardes, mi nombre es David. Muchas gracias por todo lo que has expuesto. Me gustaría abordar
o sea, para dejar que el resto de gente también pregunte, como varias puntualizaciones de lo que has comentado para saber cómo se está enfocando desde la Unión Europea ciertos temas. En primer lugar, has hablado de que el 2019 coinciden las europeas con otro tipo de comicios, como es el caso de España con generales, que además hubo dos municipales, generales, municipales autonómicas. Es verdad que a nivel de análisis politológico siempre se ha hablado que en unas europeas que coinciden con otros comicios hay mayor participación. La Unión Europea está intentando trabajar en cómo se está vendiendo esa necesidad de importa lo que va a pasar en Europa, importa que la gente vaya a votar, y de alguna manera ir un poquito más allá de la gente vota a las europeas como unas elecciones de segundo orden, y si bien es cierto que se ve, o gracias al COVID por ejemplo, se ha visto la importancia de una Unión Europea, de cómo se gestionó la crisis del 2008 y cómo se ha gestionado por ejemplo la crisis del COVID, a pesar de ello, ¿qué estrategia de comunicación política se está llevando a cabo? Y luego también, para matizar también, que se estaba hablando con todo lo del Brexit, que hay como una especie de momento en el que parece que hay como euroescépticos. ¿Puede ser que durante estos años existe ese euroescepticismo de querer seguir fuera de la Unión Europea haya desaparecido y ahora sea un euroescepticismo más de oposición, como es el bloque de Visegrado, Hungría, Polonia, dificultando la aprobación de medidas, pues decretos, y también un poco cómo a nivel, eso entiendo que tiene que ser más a nivel de partidos políticos en lo que es el enfoque europeo. Se está hablando, las encuestas dan que va a haber una gran caída del bloque liberal, cómo la extrema derecha está en auge en ciertos países, que en Francia en unas futuras elecciones pueden ganar, Alternativa por Alemania puede estar segunda en Alemania. También que en el Parlamento Europeo tenemos dos bloques de partidos de extrema derecha. ¿Qué perfil se pretende, cómo se pretende afrontar este cambio de dinámica política en Europa? Muchas gracias. Eso da para 3 conferencias diferentes. Pero si quieres, intento ser muy... Vamos a ver si consigo rescatar mis dotes periodísticas para contestarte con titulares. Elecciones europeas. En el 19 aumenta la participación en todos los Estados miembros, excepto en Polonia, que se queda prácticamente igual. Tampoco aumenta mucho, pero pasamos del 40 y pico al casi 50% de porcentaje de voto. Y el voto joven aumenta un 50%. La gente se da cuenta de que la Unión Europea importa y de que se toman decisiones importantes, pero sigue sintiéndose lejano a las instituciones, sigue sin entenderlo y sigue siendo caldo de cultivo para la extrema derecha, para los movimientos euroescépticos. Cierto. ¿Cómo encaramos esto de cara a las próximas elecciones? Pues yo os pido que cojáis un boli y un papel y apuntéis, o os metáis en el móvil ahora y apuntéis todosjuntos.eu. ¿Por qué? Porque todosjuntos.eu es una comunidad que estamos intentando crear viva, de gente, de voluntarios, de estudiantes, de jóvenes, de abuelos, me da igual quién, que se quiera venir con nosotros a debatir por qué importa ir a votar a las elecciones europeas y cómo me afectan a mí las elecciones europeas. Os vamos a pedir ayuda, porque nosotros solos no podemos. Tenemos un problema de base, que es que los políticos locales y nacionales, a la hora de hablar de éxitos y fracasos, son muy buenos en capitalizar todos los éxitos, corto la banda de este aeropuerto y el éxito es mío, y cuando algo va mal o me toca apretarme el cinturón es que me lo imponen desde Bruselas. Eso no facilita la comunicación de qué es Europa. Tampoco facilita el propio proceso de la Unión Europea, aparte de que hablamos en 800 lenguas. Yo me reía cuando decían no al Congreso del Pinganillo, y yo decía, bueno, nosotros tenemos 24 lenguas oficiales y estamos súper acostumbrados, pero bueno, es un cambio de cultura, ¿no? Aparte de la lejanía obvia por la dificultad del complejo en la toma de un proceso más complejo en la toma de decisiones, está el tema de que el proceso
incluye que cuando nosotros hemos adoptado una directiva, tiene que ser traspuesta a ley nacional a través del Congreso, normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente pierde de vista que esto viene de Europa. Un ejemplo muy claro, cuando Pedro Sánchez es nombrado jefe de Estado al principio, primer ministro, y dura 10 meses, y luego tiene que convocar elecciones porque está en minoría, uno de los grandes éxitos que defiende en sus 10 meses de legislatura de balance es la baja paternal remunerada de 2 semanas. Y entonces dice, fijaros, si se nota que ha llegado un gobierno progresista, y lo digo, ojo, yo no soy política, ni derechas ni izquierdas, a mí no me cataloguéis de nada porque no lo soy. Soy funcionaria y represento a todos los grupos políticos que quieran jugar con las reglas del juego europeos. Y ahí lo dejo. Cuando Sánchez dice esto, la gente se lo compra y dice, claro, es verdad, una agenda progresista. Lo que a Sánchez se le olvida mencionar en todas las campañas electorales después de 10 meses de gobierno es que esto era una directiva europea que es de obligada transposición y que en 2 años o la cumples o te cae una multa por cada día de retraso que llevas en la transposición. Esto a la gente se le olvida, no lo entiende, no lo conoce. Si nos fijamos en que el año pasado el 57%, que parece poco y es muchísimo, de las leyes del Congreso vienen de directivas y decisiones europeas, entenderemos bien de qué estamos hablando. Pero es muy invisible, es un proceso que la gente no comprende. Entonces, en términos de comunicación, pues tenemos que ser muy poco sexys, pero tendremos que explicar una y otra vez qué es Europa, cómo tomamos decisiones en Europa, cómo me impactan en mi día a día, y sobre todo acercarnos más a la sociedad civil y pediros por favor que nos ayudéis, pediros que seáis más activos y que nunca deis por sentado lo que tenemos, la pertenencia a la Unión Europea, la defensa de valores como la democracia y el Estado de Derecho. No voy a decir mucho más, pero creo que en España es especialmente importante recordar que no podemos dar por sentado ese tipo de cosas. Extrema derecha, súper preocupante. No hay solución mágica, es un fenómeno que está en todos los países. Acordaros del asalto al Congreso en Estados Unidos. La desinformación y las fake news están haciendo muchísimo daño. Luchar contra ellas es importante para defender el valor de la democracia. Los medios de comunicación están siendo atacados dentro de Europa, ya no es fuera, es dentro. Tenemos periodistas que han sido asesinados en Malta y en República Checa, si no recuerdo mal, el último. Tenemos una ley que se está tramitando ahora en Europa para defender, ¿quién lo iba a decir?, a los medios de comunicación, porque en muchos países del este se les empieza a poner pleitos por todo tipo de causas administrativas a los periodistas incómodos que intentan cubrir casos de conflicto de interés o de corrupción en gobiernos. Tenemos muchos factores que hacen que esté subiendo la extrema derecha en general en todos los países de la Unión Europea, en algunos más que otros. En Alemania hemos tenido este fin de semana 2 elecciones regionales, en Alemania y en Luxemburgo también hemos tenido elecciones este fin de semana. En Alemania han subido y ahora son segunda fuerza, AfD, neonazis, segunda fuerza en intención de voto, apenas con un 1% de diferencia seguidos de los socialistas, pero estamos hablando de algo que nos preocupa y mucho. Miramos por el retrovisor y vemos que van ganando terreno. Y como decías tú, se han dado cuenta de que el Brexit no es buen negocio, que lo importante es entrar con fuerza dentro de las instituciones europeas, conquistar los escaños, conquistar los comisariados, la Comisión Europea, y desde ahí intentar renacionalizar las políticas e intentar, rebajar la capacidad de acción que tiene la Unión Europea. Así que no tengo la solución mágica, más que creo que esa gente que está votando a la extrema derecha vota porque está muy enfadada y no ve soluciones. Con lo cual ya se pueden poner las pilas los partidos de centro, dejar de discutir sobre tonterías, que muchas veces es lo que hacen, y esto se está grabando, y ponerse de acuerdo con grandes pactos de Estado en aquellas cosas que de verdad preocupan a la gente, como por ejemplo el empleo juvenil en España, como por ejemplo la falta de vivienda, como por ejemplo, y dejarse de cosas que politizan mucho, como si el feminismo es de izquierdas o es de derechas, pero si todos hay un consenso tremendo de la sociedad española, por ejemplo, en que la igualdad es algo que nos compete a todos, da igual de qué partido seamos, ¿no? Pues, dejemos de polarizar con temas que a veces son artificiales, donde buscamos, ¿no?, ese enfado, y pongámonos de acuerdo en dar soluciones a los problemas reales de la gente, porque si no la extrema derecha nos va a ganar, porque además juegan con ventaja, porque juegan con fake news, no respetan las reglas del juego, entonces es muy difícil ganarles, ¿no? En Eslovaquia, yo tengo el jefe de la oficina del Parlamento Europeo en Eslovaquia, no, de la comisión, es de la comisión en Eslovaquia, estuvo conmigo comiendo el otro día en Bruselas y me decía,
ha habido elecciones también y ha ganado un señor que es bastante prorruso y estaban tremendamente preocupados en Eslovaquia por el auge también de la extrema derecha que está habiendo allí. Y él me decía, claro, es que tú abres una página en Facebook y todo es propaganda rusa en eslovaco. Es que nos están ganando por la derecha y por la izquierda y es que la gente se lo cree porque está muy enfadada y tiene ganas de creérselo. Entonces, de verdad nos preocupa y es un tema en el que no hemos encontrado solución, pero hay que seguir dando la batalla. ¿Así? Sí, así. ¿Así? Vale. Como Eurovisión. Bueno, me llamo Jordi, muchísimas gracias por su ponencia. Y me gustaría preguntar ya también a un nivel un poco más personal, personal y oficial, ¿cuál es el punto de vista o cuál es la posición oficial de la Unión Europea en el tema de Palestina e Israel, en la reciente escala de violencia entre Hamas e Israel? ¿Y cuál es tu punto de vista como persona también, dejando de lado tu cargo político? Como persona. ¿Qué opino yo de Israel? Muchas Como gracias. persona, madre mía, qué pregunta más difícil. A ver, ha habido diversas resoluciones, no tengo aquí el papel creo, ha habido diversas resoluciones en el Parlamento Europeo sobre la situación en Oriente Medio, la última de ellas data del 2018, en las que siempre se ha abogado se ha sido muy claro en decir, voy a intentar daros una respuesta honesta, ¿vale? Una respuesta sincera y por lo tanto no institucional. Voy a deciros solo mi opinión. Los hechos son que hasta el 2018 ha habido una serie de resoluciones en las que el Parlamento Europeo ha sido bastante vocal, diciendo que necesitamos una solución dialogada y pactada con un Estado palestino independiente, en el que no se haga un abuso de la fuerza por parte de Israel y en el que se defiendan los derechos y que la solución tiene que ser pacífica. Esto y en el marco de Naciones Unidas. Esto, que se ha reiterado mucho en las resoluciones, es verdad que salta por los aires y muestra una diferencia de opiniones y de culturas muy diferente dependiendo en el partido y sobre todo en las sensibilidades políticas, porque siempre, el otro día decía alguien que defender Palestina no es de izquierdas. Bueno, es verdad que el arco más a la izquierda en el Parlamento Europeo ha sido siempre más sensible a la libertad y la situación de los derechos en Palestina, y el arco parlamentario en el Parlamento Europeo más a la derecha ha sido siempre más vocal en la defensa de Israel y de los derechos de las personas que viven en Israel, ¿no? Esa es la realidad cuando uno va a ver y analiza lo que vota cada uno. Pero es verdad que había un consenso sobre eso. Ahora hay un ataque brutal que la Unión Europea ha condenado sin paliativos, pero habéis visto el lío que se ha montado con un comisario húngaro que dice de repente vamos a parar todos los fondos a Palestina y luego sale Borrell, bueno, no, que no los vamos a parar, que los vamos a estudiar, vamos a auditarlos, a ver qué pasa y luego ya decidiremos. Entonces, hay una diferencia de opinión que no encontramos en Ucrania y en Rusia, porque con Ucrania es un país que no se ha metido con nadie, que está ahí y de repente es terriblemente agredido por otro que es Rusia, con el que tenemos ya muchos conflictos. En el caso de Israel, pues llevaba una lluvia fina de críticas hacia cómo estaba haciendo un abuso de poder en la situación de Palestina, cómo estaba aquello siendo un polvorín, cómo no estaban los asentamientos, en fin, Israel no es Ucrania. Entonces, hay mucha diferencia de opiniones. Si os fijáis, en las primeras horas, y esto os invito a que lo miréis en Google, en las primeras horas después de enterarnos del ataque terrible de Hamas, Ursula von der Leyen decide, presidenta de la Comisión Europea, ¿de qué nacionalidad? No es casual, porque os lo pregunto, decide poner la bandera israelí en toda la fachada del Parlamento y de la Comisión, bueno, de la Comisión, y luego nosotros vamos corriendo y ponemos en el Parlamento, porque todos a una, en defensa de Israel. Eso en sí no es malo, pero si uno lee las resoluciones y se da cuenta de las diferencias de sensibilidades que hay, choca un poco, ¿no? Que a los 10 minutos andes ahí ya posicionándote de una manera tan directa en un polvorín como es Oriente Medio, con el juego tan complicado que teníamos. Entonces, Ursula von der Leyen es alemana. Yo estoy casada con un alemán y yo le decía, Johan, mira lo que está haciendo. ¿Pero qué está pasando aquí tan rápido? Pero nos va a meter en un lío, en un conflicto. Y él decía, es que nosotros, en nuestro ADN, nosotros no podemos criticar a Israel. Nosotros, como alemanes, solo podemos entender una defensa cerrada de Israel y de la situación de Israel. Esto choca con una sensibilidad como la española, donde tenemos una coalición de un gobierno en funciones, con un grupo que es el de Sumar, Podemos, Izquierda Unida, llámalo X, que tiene una defensa mucho más cerrada
de Palestina, por ejemplo, ¿no? Entonces, enseguida hay críticas a este tuit del comisario húngaro, de España, de Irlanda y creo que de Dinamarca. Y sin embargo, Alemania y Austria deciden en las siguientes horas que ellos sí cortan toda ayuda bilateral a Palestina, por si acaso están ayudando a financiar a grupos terroristas. Entonces, es un conflicto tan complicado, lleva tanto tiempo enquistado, hay tantas diferencias culturales y sobre todo es pecado mortal hablar en contra de Israel en algunos países muy importantes de la Unión Europea. Entonces, esto no ayuda a solucionar y a encontrar una solución al conflicto. ¿Os estoy diciendo que se va a enquistar y que nosotros no vamos a saber? No, seguro que acabaremos conformando. Hay una reunión que ya ha convocado Borrell, se intentará llegar seguro a una resolución en la que se ponga de acuerdo y haya una posición común, pero la que se nos viene encima es impredecible, porque hay menos unidad que en el conflicto de Rusia con Ucrania y sobre todo porque ya llueve sobre mojado. Ya nos estaba costando mantener una imagen de unidad, de cohesión y de bloque como Unión Europea con Ucrania-Rusia y ahora nos llega que nos estira todavía mucho más las costuras de nuestra visión política de relaciones exteriores. Así que consecuencias impredecibles, condenas sin paliativos, por supuesto, al terrorismo, a los ataques terroristas, eso ya lo sabemos, pero no sé, yo cuando veo las nubes de humo y los ataques y los edificios que caen también en Palestina y la cantidad de niños que hay allí, es muy difícil también posicionarse, ¿no?, 100% de un lado o de otro. Sí. Hola, hola, soy Joan. Muchas gracias primero por la intervención, fue muy interesante. Y yo quería preguntar, una de las prioridades que dijiste fue precisamente la agenda verde de Europa y poner en función toda esa legislación que pretende alcanzar en 2050 un montón de objetivos, como pide la Organización de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Pero quiero también preguntarte, tú que estás dentro de la institución de la Unión Europea, sobre la fuerza de las compañías o de las empresas o de los lobbies, que se llama mucho el lobbying en la Unión Europea, sobre esta agenda verde y sobre cómo pueden frenar, por ejemplo, en comisarios o eurodiputados, el progreso de esta agenda. Yo creo que al principio de la legislatura y durante el COVID también, porque además el COVID se ve como una crisis también de origen, cierto componente climático, ¿no? El hecho de la pandemia y tal. Yo creo que, y la salud de nuestra naturaleza, del mundo en el que vivimos, yo creo que había una coherencia tremenda sobre la necesidad de ser los que liderábamos la lucha contra el cambio climático ya en el 2019 en la campaña de las elecciones pasadas. De hecho, justo antes de terminar la legislatura, el Parlamento Europeo adopta la emergencia climática, que es una resolución en la que declara que existe ya una emergencia climática, que ya llegamos tarde y que hay que actuar. Con la nueva legislatura es la primera de las prioridades. Hay mucho consenso y se empieza a legislar a una velocidad tremenda, sobre todo también a consecuencia del COVID, y a dar dinero en programas a través del paquete de recuperación para esto. Problema, los conflictos que hay exteriores con Rusia, la soberanía energética, etcétera, nos dan otra vez otra bofetada diciendo, vale, muy bien, muy verdes, pero seguimos dependiendo enormemente de la energía fósil, no tenemos energía renovable suficiente para abastecer a nuestras empresas, tenemos a gigantes como China que nos han adelantado por la derecha y por la izquierda con subvenciones estatales en empresas como el coche eléctrico, por poneros un ejemplo, y nosotros estamos aquí, hay que ser verdes, chicos, hay que ser verdes. Entonces empieza a instaurarse un cierto miedo. Estoy hablando de la opinión pública de muchos partidos políticos y de la sociedad civil en muchos países, un cierto miedo a que nos hemos pasado de frenada. Esto ha pasado en el último año. Antes del último año y de la guerra rusa en Ucrania no se veía, no se percibía en los pasillos del Parlamento Europeo. Y como además con el COVID y el parón muchos países fuera de la Unión Europea empiezan a tener un sistema de ayudas tremendo, de ayudas estatales para incentivar a su industria, nos damos cuenta de que ser los más majos y tener las reglas del juego y dejar de subvencionar a nuestra industria, decir que vamos a ser los más verdes y penalizar a nuestra industria o la competitividad de nuestra industria, pues puede ser un poco peligroso en este momento, en este cuarto de hora. Entonces, hay voces que dicen, no, mira, lo que habíamos dicho de que antes el 30% tiene que ser verde, y esto liderado por muchas empresas, grandes empresas, les hacen ver a partidos políticos, sobre todo partidos políticos
a la derecha, pero también, sobre todo, lo abandera la extrema derecha, la que dice que el cambio climático no existe y es un invento de lobbies y de algunos intereses estratégicos en hacérnoslo creer, empiezan a defender que hay que mirar más a la industria y menos al clima. Y esto, como siempre, la Unión Europea es un juego de consensos, es un juego de negociaciones en las que al final perdemos todos y ganamos todos y por eso seguimos adelante, porque nadie está contento del todo, pero todo el mundo ha sacado algo adelante, y convertimos un poco esa prioridad en el plan de reindustrialización verde. Y entonces ese plan de reindustrialización verde, que es que jugamos también con las palabras mucho, pero definen muy bien lo que quiere decir, es vamos a cambiar nuestro sistema de financiación, de programas, de favorecer una industria u otra para lograr que haya más competitividad, porque efectivamente nos están ganando terceras potencias y es muy importante seguir siendo competitivos, pero seguimos apostando porque haya fondos y programas de la Unión Europea que sobre todo vayan en I+D, en inversión en verde. Las empresas han sido muy vocales, es verdad que hay un juego de lobby muy importante en los pasillos de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, y yo os pregunto, ¿eso es bueno o malo? Que haya una empresa, me lo invento, como Cepsa o como Volkswagen, que vaya a los pasillos del Parlamento y diga, oiga, me recibe, que yo le voy a contar cómo va a afectar esta ley a mi industria, y que tengo no sé cuántos cientos de personas empleados en tu región. Ven aquí, eurodiputado, que te cuento. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Debería ocurrir o no? Depende de qué. De si son buenos o malos. De lo que defiendan. De si van conmigo o contra mí. O necesita un eurodiputado por votar una cosa u otra. Claro, una cosa es mostrar la situación. Yo creo que el lobby muchas veces tiene una carga ideológica y los vemos como los malos de la película. ¿Habéis visto una película que se llama Thank You for Smoking? Es muy vieja, no la habéis visto. Bueno, pues poneros, de verdad, buscarla un día porque está muy bien. Es de 3 lobistas, uno de la industria del tabaco, otro del alcohol y otro de las armas en Estados Unidos. Pero es muy divertida, es una comedia muy divertida. Bueno, yo creo que el lobby bien entendido es necesario. Porque un eurodiputado que es elegido y que viene de Extremadura y que va a los pasillos del Parlamento Europeo y le toca hacer una enmienda súper compleja sobre la industria del automóvil, no tiene por qué entender para nada las consecuencias que puede tener que él suba un 0,5 o baje un 0,5 o ponga una coma a la derecha o a la izquierda en un texto. Entonces, el que las empresas puedan saber articular sus intereses, ir allí y explicarlo, y explicarle a los eurodiputados, mira, si haces esto, resulta que yo tengo el monopolio, estoy en Navarra, tengo el monopolio de todas las máquinas de vending de tabaco en toda la Unión Europea y voy a dejar a 300 personas en la calle. Bueno, pues es útil que el eurodiputado lo sepa, que aún así legisle de una manera o de otra ya estará en su conciencia. Como tú dices, lo que es malo es que haya una extorsión, es que haya un conflicto de interés por el que resulta que el eurodiputado tiene acciones en una empresa y legisla de una manera o de otra, o que le unten por detrás. El problema del lobby no es que exista, porque es tan natural y tan viejo como el mundo y va a seguir existiendo, es articular y saber expresar tus intereses en Bruselas a las personas que están tomando decisiones para que se sepa bien cuáles pueden ser las consecuencias de una legislación u otra. Y una vez que tú entiendes los intereses de la sociedad y los intereses de la empresa en esa región, decides cómo legislas. El problema del lobby es la mala utilización y el abuso de poder. Y se está haciendo además últimamente desde una esfera a la que no estábamos acostumbrados, no solo desde la empresa, sino desde los gobiernos. Y estoy hablando del Qatargate, que ya tardabais en preguntarme por el Qatargate, nadie le interesa el Qatargate. Ese conflicto por el que una vicepresidenta llamada Eva Kaili del Parlamento Europeo ha sido metida en prisión preventiva mientras se investiga su posible soborno por parte de varios países como Qatar. Parece que Marruecos también podría estar detrás de 2, 3 eurodiputados en activo y algún ex eurodiputado que cobraban por defender una posición de un país. ¿Consecuencias de esto? Bueno, pues que nos damos cuenta de que es una mala utilización del lobby, evidentemente, de que esto no son las reglas del juego, de que no se puede cobrar por defender una posición u otra, manzanas podridas siempre va a haber, estas personas no han estado todavía, no hay un juicio en firme, con lo cual yo tengo que hablar de presuntos, pero parece que hay bastante evidencia de que no estaban haciendo las cosas bien. Lo que sí puedo decir es que es un signo de madurez de la Unión Europea y sus instituciones el hecho de que haya gobiernos que estén dispuestos a traer maletines de dinero y organizar la que han organizado para intentar que el Parlamento Europeo adopte una resolución sobre Qatar, que sea de una manera o de otra. Antes la gente se fumaba un puro con las resoluciones de Qatar y ahora parece que importan cada vez más. Las instituciones europeas ganan importancia en lo que dicen y en el peso que tienen sus opiniones.
Pero esto hay que cambiarlo y hay que articularlo y hay que prevenir que vuelva a ocurrir, estamos de acuerdo. Y para eso la mesa del Parlamento Europeo ha tomado una serie de decisiones para reformar totalmente el registro de transparencia, para que los lobbies estén súper bien registrados y los antiguos eurodiputados tampoco tengan libre acceso al Parlamento, y que cada vez que haya un eurodiputado que se reúne con alguien lo tenga que poner por escrito antes de votar una enmienda. Y eso, o que no pueda aceptar regalos como un viaje en primera a Qatar para conocer de primera mano cómo de bien se están haciendo las cosas en esta región, ¿no? Yo creo que se está dando buenas soluciones. Roberta Metsola entendió que esto era una crisis de comunicación de primer orden. Metsola es la presidenta del Parlamento Europeo y se puso a la cabeza de la manifestación con una serie de medidas muy duras en el cambio de cómo los lobbies funcionan en Bruselas, y creo que eso nos va a ayudar a prevenir crisis en el futuro, aunque tentaciones va a haber siempre. Y UNICEF también es un lobby, ¿eh? Y la Cruz Roja también es un lobby, pero no se nos ocurre pensar que son malos. O sea, el ejercicio de, ¿no?, hacer entender a la gente qué intereses tienes tú y qué defiendes no es malo per se. Vamos, antes de la pregunta, por favor, vamos a intentar que las preguntas sean breves. Y mis para respuestas también. No, bueno, para que nos dé tiempo a todos a preguntar, ¿vale? Gracias. O sea, mi pregunta es, ¿qué tan optimista es Bruselas respecto al futuro, teniendo en cuenta que están pasando muchas cosas que parece que van a afectar bastante a Europa, empezando nada más por lo que está pasando en Alemania, que técnicamente están en recesión por un modelo que tenían que está desapareciendo con el fin de la dependencia con el gas ruso? Y aparte, ahora Estados Unidos no se va a concentrar en Ucrania nada más, sino tienes este problema de Israel más la competencia que tienen con China. O sea, parece que la Unión Europea como actor internacional cada vez es más irrelevante, incluso en el tema del soft power. Si uno ve quienes han apoyado realmente a, digamos, Ucrania a nivel internacional, se da cuenta que por lo menos los países del sur global no le dan tanta importancia al tema. Y, por ejemplo, en cuanto a la transición energética o la transición digital, los recursos naturales, Europa compite con Estados Unidos y compite con China. Y por lo menos en África y en América Latina, China tiene muchísima presencia. Entonces, o sea, eso independientemente de los problemas internos que tiene Europa. Entonces, a futuro, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes han hecho desde Bruselas? Kilos y kilos de papel de diagnóstico, pero todos muy inciertos. Estamos en una situación tremendamente volátil, y cuando hay una situación tan volátil, con tantos conflictos que van surgiendo, al calor de uno surge otro, se empiezan a ver las conexiones, que si Irán estaba o no estaba financiando lo que ha ocurrido en Hamás, que si Rusia es de los primeros beneficiados en la guerra abierta de Israel ahora, en fin, es un tablero de juego mucho más complejo que antes, mucho más volátil, es muy preocupante. Yo creo que la Unión Europea ha sabido, os he intentado transmitir ejemplos de cómo ha sabido reinventarse en estos 5 años con las dos crisis, la del COVID y la de Rusia, en el terreno económico, político, militar y diplomático, y todavía es en proceso. Esto no se ha concluido, seguimos avanzando. Yo creo que tenemos buenas perspectivas, si seguimos así, de defender ese lugar de Europa en el mundo. Pero hay que caerse del guindo. Europa ya no es un líder mundial como lo era hace 50 años. Europa además está perdiendo, demográficamente hablando, muchísimo porcentaje de población. Nuestra importancia económica comparado con China y con Estados Unidos está cayendo. Ya no somos ese gigante que solíamos ser, ¿no? Y eso hay que saber entenderlo. Y entonces yo creo que, como toda buena empresa, cuando estamos en un contexto adverso, pues vamos a tener que tener una estrategia muy definida, con prioridades muy claras. Yo creo que vamos a seguir apostando por tener una innovación en clave verde y sostenible y posicionarnos ahí. La carrera tecnológica no está perdida del todo, aunque nos lleven mucha ventaja, pero en el tema como la empresa de los datos, del Big Data, todavía tenemos ahí mucha capacidad. Nuestra industria está tocada, pero puede seguir adelante. A mí el terreno económico me preocupa menos. Lo que me preocupa es que toda esta serie de ajustes, los ajustes que provoca toda esta globalización desordenada y estos conflictos, crean perdedores.
crea gente que se queda sin empleo, crea gente que se enfada, crea gente que se empobrece. Y estos perdedores de la globalización, de la situación, del contexto que estamos viviendo, es gente que es caldo de cultivo para la extrema derecha, para la extrema izquierda a veces, pero sobre todo la extrema derecha. Y eso me preocupa a mí mucho más, porque eso nos lleva a una crisis que no es una crisis solo de cómo vamos a reaccionar a esto, Dios mío, y nos vamos a apretar el cinturón, nos lleva a una crisis de valores, a una crisis de identidad. Y ahí es donde podemos perder pie. Si la Unión Europea deja de ser entendida como la suma de unos valores que conforman el ADN de la Unión, la democracia, el Estado de Derecho, la libertad del periodista, el sistema judicial independiente, ahí sí que perdemos nuestra razón de ser. Ahí sí que podemos acabar diluyéndonos en un conjunto de estados que luchan por separado, donde la solidaridad desaparece. Entonces yo creo que lo más importante, y creo que el núcleo fundamental de las próximas elecciones europeas no va a ser ni la industria del automóvil, ni siquiera las directivas que faltan por hacer, como el pacto de migración, aunque es una de las cosas más importantes. Yo creo que al final va a ser un debate sobre los valores y la identidad de la Unión Europea, y que la gente lo sepa entender, y que vosotros los jóvenes sepáis entender que no podéis dar por sentado lo que tenemos, y que nacisteis ya dentro de la Unión Europea, pero a lo mejor vuestros hijos no morirán dentro de la Unión Europea si seguimos así, y que esto es una cosa que hay que salir a defender todos los días, en las decisiones que tomamos todos, y en cómo votamos, y en lo que opinamos, y en lo que forwardeamos en nuestros WhatsApps y en nuestros emails. Es súper importante. Todos juntos.eu. Os necesitamos. Sí, es que no sé cómo has dicho. Vale. Yo quería preguntarle solo si podría contarnos brevemente sobre su experiencia personal como funcionaria de la Unión. Vale. Yo estudié periodismo porque era muy inocente. A los 18 años yo quería ser corresponsal de guerra, y entonces a mí me gustaba mucho la política internacional, y yo decía, yo me voy a ir al frente y voy a descubrir la verdad. Y estudiando en Estados Unidos me enamoré de un chico alemán, y entonces entendí que necesitaba hablar idiomas, y que si quería vivir con él necesitaba también abrirme de miras. Cuando llegué a Estados Unidos... esto os lo cuento, pero porque es muy relevante para cómo yo entendí que yo era europea. Yo nunca me había planteado si me sentía o me dejaba de sentir europea. Me sentía muy española y muy riojana, pero lo de muy europea. Pero llegué a Estados Unidos en cuarto de carrera, en un momento en el affair de Mónica Lewinsky y en el primer gran asesinato masivo de estudiantes en una universidad, en Columbine. Y me tocó, como yo hacía prácticas en un periódico, me tocó hablar con el NRA, con la National Rifle Association, nada más llegar con mi inglés macarrónico para pedir declaraciones. ¿Ustedes qué opinan de esto que acaba de ocurrir? Y me acuerdo que dijeron, no, es que esto, si los profesores fueran armados, esto nunca hubiera ocurrido. Lo que hay que hacer es armar a todos los profesores de Estados Unidos. Entonces, yo empecé a entender entre esto y que mi primer gran amor de carrera de repente era alemán. Entonces, yo me daba cuenta que tenía mucho más en común con los europeos que con los americanos. Y empecé a conformar una identidad en la que me pareció muy atractiva todo el tema de la idea de la Unión Europea, los valores, etc. Acabé estudiando esto. Después especializándome en política europea porque me pareció un reto apasionante, porque me pareció que era una trinchera más segura desde la que informar, y la verdad es que nunca me imaginé, y porque podíamos vivir juntos allí. Entonces, llegué de casualidad. Lo que te estoy intentando decir es, yo no tenía una súper mega vocación de a los 10 años yo sé que voy a ser funcionaria de la Unión Europea, pero es que creo que todos los funcionarios, tengo muchísimos amigos en las instituciones públicas, ninguno se piensa a vuestra edad voy a ser funcionario europeo, muy poquitos. Yo creo que allí mucha gente llega de casualidad, porque ha hecho una beca Erasmus, porque lo conoce, porque descubre su vocación internacional, porque le gustan las relaciones internacionales y no sabe muy bien qué hacer y de repente coquetea con la idea. Hacer prácticas es muy interesante. Nosotros en la oficina del Parlamento Europeo en España tenemos 3 becarios cada 5 meses. Son becas remuneradas, 1.300 neto, creo, en Madrid. Y trabajáis mucho y aprendéis muy bien, y a muchos les pica el gusanillo y dicen, pues esto es lo que yo quiero. Pasar una oposición a la Unión Europea es difícil, porque hay mucha gente que se presenta. Pero no conozco a nadie que se haya presentado 5 veces y no la haya sacado. ¿Cómo se saca una oposición a la Unión Europea? Uno no se sienta en la biblioteca a estudiar como un ratón de biblioteca,
porque no va de eso las pruebas de la oposición de la Unión Europea. Esto es un assessment center en el que te hablan de estas pruebas matemáticas o de lógica o de comprensión verbal. Uno va pasando, tienes que tener idiomas, tienes que, por supuesto, conocer un poco las instituciones y los tratados, pero tienes que tener también soft skills. Y te van haciendo test y te van haciendo pruebas y al final, bueno, pues vas pasando. Entonces, el que se ha hecho un montón de libros de estos de pruebas de multiple choice, de preguntas de lógica y de comprensión lectora y tal, y va pasando las diferentes pruebas, os juro que no conozco a nadie que se haya presentado 5 veces y no lo haya sacado. Lo que pasa es que la gente abandona después de la primera. Y la gente se piensa que opositar a la Unión Europea es sentarse 3 años a estudiar sin tener vida social y luego me presenta el examen. Y no es así. Tener experiencia laboral en cualquier otro sitio cuenta mucho más, te abre mucho más y te arma mucho mejor para pasar este examen que el estar estudiando en una biblioteca 8 horas al día. Así que yo os animo a todos los que tengáis interés, os puedo contar también cómo apuntarte para que te lleguen todos los emails de convocatorias, de becas, de oportunidades laborales, etcétera. A través de Aina, si queréis, luego pues le pasáis los emails y yo estoy encantada de meteros en un mailing que tenemos de jóvenes interesados a los que doy charla y luego quieren presentarse. Y mi experiencia como funcionaria, pues es que mi verdadero gran amor era la Unión Europea y yo no lo sabía hasta que no empecé. Yo soy una flipada de la Unión Europea, soy una friki de la Unión Europea, lo tengo que reconocer, pero es que no hay producto mejor que vender en términos de comunicación, porque no hay proyecto más bonito, con todos los problemas que tiene, con todos los errores, con todos los defectos, con todas las broncas que he visto yo tener en Estrasburgo. Cuando por fin consigues adoptar una baja paternal remunerada de 2 semanas y sabes que esto va a ser una realidad en 27 Estados miembros de la Unión y la diferencia que va a hacer en el cambio de mentalidad de la gente y que la corresponsabilidad va a empezar a formar parte del debate público, yo me voy a casa y digo, qué bien he trabajado. Y yo creo que los éxitos que se tienen allí son tremendos, tienen un impacto tremendo aunque la gente no lo sepa, y es maravilloso trabajar como funcionario porque empiezas un día en la Comisión de Agricultura muerto del asco porque no entiendes muy bien por dónde te da el aire mirando las enmiendas de no sé qué, pero hay muchísimas oportunidades para trabajar después. O sea, cuando eres funcionario estás 2 años en una lista y te pueden llamar o no, y si no te han llamado la oposición no te titularizas y la oposición no ha servido para nada. Entonces todo el mundo tiene que hacer mucho lobby, presentarse a entrevistas y que te cojan. Lo normal es que te cogen y si no te prolongan un par de años más. Y puedes trabajar en comunicación, puedes ser arquitecto, puedes haber estudiado Derecho, puedes haber estudiado Económicas. Al final, es que trabajar con gente de tantos países distintos, habéis visto, eso sí, el albergue español, ¿cómo se llama esto? Auberge Español, la película de Erasmus en Barcelona, ¿no? Joder, no soy tan vieja. Bueno, pues esta peli es sobre un Erasmus en Barcelona. Al final la cultura que tienes, la riqueza que tienes de trabajar con gente tan distinta te añade un montón. Así que, bueno, en fin, que podría hablar horas de esto, pero que está fenomenal. ¿Qué hago yo, en la oficina del Parlamento Europeo en España? ¿Qué hace la oficina? Comunicación, sobre todo. Nos reunimos, representación institucional, pues el 12 de octubre estoy allí en el desfile y luego me invitan a lo mejor, esa es la parte más folclórica, luego me invitan a lo mejor a la recepción real en Palacio Real y me compro un vestido hasta el 3er año que decido que ya no me compro más porque estoy harta de gastarme dinero, pero voy allí, me lo paso muy bien y conozco a diplomáticos y represento a la institución en momentos muy importantes y hablo con el Ministerio de Exteriores durante la presidencia española, hablo con empresas, hablo con sindicatos, hablo con vosotros, hablo con todo tipo de gente que quiera tener un interés y conocer mejor la Unión Europea y sobre todo traslado el interés que vosotros podáis tener también hacia allí. Pongo eurodiputados en conjunto, en común con gente que pueda estar interesada, que tenga dudas. Tenemos un proyecto de educación en las escuelas, tenemos muchísima relación con periodistas. Me paso el día llamando a periodistas diciendo, tú no lo sabes, pero esto es súper importante. Y no te lo va a cubrir el corresponsal porque está a 1000 cosas. Haz el favor de escribir de esto, que esto es importante. Intentamos que haya más cobertura. Viajamos mucho. Difícil conciliación, eso también os lo cuento. Un par de preguntas más y terminamos, ¿vale? Hola, bueno, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Sí. Vale. Lo primero era agradecer por la ponencia, ha sido muy interesante todo lo que has comentado y posteriormente lo que has estado comentando en la ronda de preguntas. La mía, voy a salir un poco de lo que es tu escenario, digamos, biográfico, para volver un poco a lo que es la dinámica interna de la Unión Europea.
y es una duda con respecto a esta ola, bueno, ya sé que lo hemos tratado un poco, pero era un aspecto muy concreto que quería tratar, de lo que es esta ola reaccionaria que está surgiendo, por así decir, más euroescéptica. Tal vez no directamente proponen la separación, pero sí pelean por unos intereses más nacionales, por defender lo propio antes que lo comunitario. Entonces, mi duda vendría por... Tal vez esto podría estar relacionado en cierto modo a esta, pues, como esta visión un poco más decadente de lo que podría ser la importancia de la Unión Europea, su peso a nivel internacional. Tal vez incluso algunos países, sobre todo los que tengan una identidad nacional más marcada, como lo podrían ser los que están siendo más problemáticos, entre comillas, ahora mismo, que son los del este, mayormente, podrían tal vez estar viendo cómo la Unión Europea, en un intento de mantenerse estable, está apostando tal vez por una política, una manera de hacer política más unilateral, menos comprensiva con lo que podría ser la situación particular de cada país, y cómo ellos, particularmente las agrupaciones más nacionalistas, da igual si fueran de derecha o de izquierda, podrían estar viendo esto como una amenaza a sus identidades culturales, a sus valores, porque, por ejemplo, hay países de mayoría cristiana abrumadora, o en general a lo que podrían ser los intereses nacionales. Podrían estar viéndolo como un ultraje a sus derechos históricos o prácticos. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Entonces, no sé si esa es un poco la visión general que se puede tener desde la cúpula, digamos, de la Unión Europea, o si incluso se podría apostar por si sería viable apostar por una vía más comprensiva, digamos, con esta situación de los países a nivel individual. Gracias. Pues estamos en una encrucijada, porque efectivamente hay una ola de nacionalismos que no se nos escapa a nadie y que no es ni siquiera europea, sino global. Hay una ola de retraimiento, ¿no?, de tomar las decisiones en casa, y todo esto lo provoca algo muy fácil de entender, que es el miedo. Cuando uno tiene miedo, se vuelve más conservador y se vuelve menos solidario. Y voy a estar seguro de que yo primero estoy bien y luego ya pensaré en cómo está el resto, ¿no? Y esto de la Unión Europea es un invento muy moderno que nos hemos dotado para solidaridad y para avanzar juntos de la mano, y que además vamos de que somos los líderes de la democracia, los líderes de las reglas del juego como el multilateralismo, todo lo que supone tener una globalización ordenada, pero una globalización en la que todos compartimos mucho, y nos hemos dotado de unas reglas del juego que además cada vez son más políticas, porque fíjate que hace poco hemos pasado de ser un mercado único a tener incluso, pues, análisis anuales sobre el Estado de Derecho en cada Estado miembro, a decirle a uno no te damos dinero porque no nos gusta la reforma judicial que has hecho, a afearle en España que no haya una reforma del Consejo General del Poder Judicial todavía. En fin, hay toda una serie de cosas muy políticas, y entonces la Unión Europea va cobrando cada vez más importancia política, que es lo que tú intentabas decir también, creo, que a los nacionalistas les chirría más porque tienen la sensación de que están perdiendo el control. Lo que no se dan cuenta, yo creo, entonces estos partidos, esta tendencia más nacionalista se nutre de la idea, y la dicen y la cuentan siempre en los plenos del Parlamento Europeo, y está en la extrema izquierda igual que está en la extrema derecha, que la Unión Europea es la culpable de la globalización. Una tesis muy sencilla, muy populista, que dice: si no estuvieras dentro de la Unión Europea, es lo que os he contado antes, las mujeres no llevarían velo en tu barrio, no tendríamos deslocalización de empresas, tendríamos la capacidad de tomar decisiones y financiaríamos mejor, no te quedarías sin trabajo, etcétera. En el fondo, esto es una mentira como un templo, en el sentido de que por lo menos ese postulado de la Unión Europea es la culpable de las consecuencias que tiene la globalización no es cierto. Porque si uno mira lo que está ocurriendo con el Reino Unido, ¿qué pasa? Que el Reino Unido no vive en un mundo globalizado ahora mismo. No está sometido al mismo estrés que está sometido el resto del mundo, el resto de países, como consecuencia de una globalización que es un proceso que nos ha pasado a todos por encima y que está cambiando la manera que tenemos todos de tomar decisiones, de vivir, de nuestra economía, de nuestra sociedad. Claro que estamos todos sufriendo las consecuencias de esa globalización. La Unión Europea lo que es un paraguas que podemos usar o no para armarnos y protegernos frente a unos efectos de una globalización que puede ser más desordenada si nosotros no le dotamos de reglas. Pero esto es un concepto que no cabe en un tuit, ni en un X de estos. Y entonces, claro, tenemos cada vez más dificultad de explicar un proyecto que puede ser más complejo, que es necesario para la gente, pero que la gente no acaba de ver cuando hay populistas que defienden lo contrario. Y es una amenaza. Pero yo creo que solo hay una manera de liderar. Desde luego la Unión Europea está intentando liderar el mundo democrático de hoy.
y el multilateralismo en un mundo globalizado. Eso está claro, ¿no? Todas nuestras decisiones se encaminan hacia ello. Y solo hay una manera de liderar, que es con el ejemplo. Entonces creo que solo si las instituciones europeas se comportan de manera impecable y defienden la democracia y defienden esos valores dentro de cada Estado miembro y nos obligan y nos obligamos con unas reglas que nos hemos dado entre todos, porque en la cumbre estaba Hungría, cuando se aprobó el mecanismo de condicionalidad del paquete de recuperación, conseguiremos salir adelante. Si nos lleva la ola de populismos, de miedo, de renacionalización, pues posiblemente fracasemos y dentro de unos años yo esté en el paro. Pero yo creo que no, yo creo que vamos a salir adelante y yo creo que vamos a salir reforzados como de cada crisis, pero creo que esta es la más gorda y nos va a costar mucho y que necesitamos que nos ayudéis a defenderlo. La última pregunta ya. Perdón, si podéis hacer la última pregunta así cortita porque ya se nos está acabando un poco el tiempo. Gracias. Si la que se enrolla soy yo. Hola María, me llamo Juan, muchas gracias por venir. Te quería preguntar, antes enfatizabas la necesidad de ampliar la Unión Europea y te quería comentar dos aspectos clave que son necesarios atajar para ampliar la Unión. Uno es la necesidad de reformar la toma de decisiones, que todavía en algunos ámbitos se necesita unanimidad que para cambiar esa unanimidad se necesita también unanimidad y no sería el primer caso en el que decisiones que están aprobadas por los países grandes han tenido que tirarse porque Chipre estaba en contra, por ejemplo. Y otra es la necesidad se necesita que los países candidatos se reformen con camino a unos objetivos democráticos y liberales, pero una vez dentro, ¿cuáles serían los reclamos o como el mecanismo de condicionalidad para que esos países no se desvíen de la senda democrática como estarían haciendo Polonia y Hungría? Muchas gracias. Necesitamos la ampliación, pero ahora mismo es una misión imposible. No podemos permitirnos ampliarnos a 9 países más con las reglas de juego que nos hemos dado a la hora de tomar decisiones. La unanimidad nos mata. Tener una Unión Europea 27 con unanimidad es ya tan complicado que lo que es un milagro que sigamos trabajando en la Unión Europea. Imaginaros con 9 países más que además están tan empobrecidos, no hablemos de Ucrania, con la necesidad que va a tener de recuperación después y de reconstrucción, que si ahora mismo Ucrania fuera un Estado miembro de la Unión Europea, sería el único país que recibiría fondos. Acapararía todos los fondos, sería el único receptor neto. Todos los demás seríamos contribuyentes. Entonces, estamos hablando de una tarea de gigantes. Se ha abierto un nuevo debate. Lo que está claro es que cada vez hay más conciencia dentro de la Unión Europea de que la ampliación puede ser necesaria para no morir en este nuevo escenario geopolítico que se nos abre, pero es imposible llevarla a cabo si antes no reformamos la Unión por dentro. Entonces, lo que nosotros pedíamos en el Parlamento, que era una convención para cambiar los tratados, al principio se reían de nosotros y ahora empiezan, nosotros digo la institución, los eurodiputados, las resoluciones, y ahora empiezan a mirar con otros ojos esto. Yo creo que va a ser un debate que se va a tener que abordar en la próxima legislatura. Creo que vamos a tener que reformar. De hecho, en Granada ya se ha hablado de la necesidad de la ampliación, pero 2030 más allá, para poder antes reformar la Unión Europea por dentro y pasar a mayoría cualificada y no unanimidad en muchas de las parcelas de las políticas de la Unión. Si esto se consigue, estaremos en disposición de ampliarnos. La siguiente pregunta es cómo nos vamos a ampliar. ¿Seguimos manteniendo el todos para uno y uno para todos como D'Artagnan? ¿O empezamos a contemplar que al final lo de tener una zona euro y otros países que nos han querido meter, lo de tener unos países en Schengen y otros fuera, y abrirnos a la Europa de varias velocidades, puede ser un escenario más realista? La próxima legislatura organizamos un debate y os cuento, porque no lo sé. Bueno, muchas gracias, que si no nos van a echar. Aina me mira ya como diciendo... No, que va. De hecho, iba a decirte que siempre es un placer escucharte. Yo conocí a María hace 2 años y, bueno, la escuché ya, creo que fue en el Congreso de los Diputados, sí, en la celebración del MEP. Y, bueno, desde aquí quería darle las gracias de parte de los 4 miembros de AUGE y sobre todo de toda la gente que ha podido venir hoy a la charla. Y nada, que muchas gracias por habernos contado tu experiencia, la importancia de lo que es el voto joven y la importancia de la juventud dentro de la Unión y de sobre todo abrirnos un poco la mente respecto al papel de la Unión Europea que muchos critican a día de hoy. Entonces nada, yo creo que ha sido una ponencia bastante interesante y que ojalá a ver si nos podemos volver a ver algún día y debatir sobre todos los asuntos que la gente todavía ha querido debatir y no nos ha dado tiempo. Todosjuntos.eu no es solo una plataforma que me van a pagar. Gracias. Todosjuntos.eu es una apuesta personal, o sea que os vais a apuntar cuando salgáis de aquí, que me habéis hecho venir hasta Getafe a daros esta charla. ¿Por qué? Porque
Porque aquí os mandamos convocatorias para que vengáis a un bar en Malasaña para debatir de política de vez en cuando en una cosa que se llama Terrazas de Europa. Porque os pedimos ideas de cómo podemos, cuáles son vuestras prioridades como gente joven para defender en las próximas elecciones. Porque os enviaremos un banner o una imagen, un GIF o lo que sea y os diremos, por favor, compartid en redes sociales. Porque queremos que seáis nuestros embajadores y que seáis ciudadanos activos y activistas para defender las próximas elecciones europeas. O sea, esto no es me suscribo y recibo una newsletter mensual, no, os queremos activos, ¿vale? Entonces, para eso sirve. Gracias. Gracias, chicos, por venir. Vamos a ir subiendo todo el contenido a nuestra cuenta de Instagram y de Twitter, auge.uc3m, y Twitter es augeuc3m /. Sí. Gracias a todos, chicos. Gracias. No.